Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre un dispositivo que ayuda mucho en la salud visual. Estoy hablando de un libro de tinta electrónica como este. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés para ver sus principales beneficios y no olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Es muy importante en esta época que hay tantos artefactos electrónicos que nos pueden ayudar en el día a día, sobre todo a personas que estudian o que en su trabajo necesitan leer bastante. Tenemos entre ellos pues las tablets, el mismo celular, los computadores, el iPad, entre otros, pero estos tienen un problema, que por el mismo tipo de pantalla, como que son este tipo de dispositivos, si nos fijamos fijamente en él durante mucho tiempo, tendemos a tener fatiga visual, es decir, que nos podemos cansar, podemos tener incluso dolores de cabeza y si leemos mucho por la noche, incluso contribuye a que hayan episodios o periodos de insomnio. Se nos dificulte mucho dormir cuando vemos mucho en este tipo de dispositivos que tienen este tipo de pantallas como los aparatos que ya mencioné. Pero hay algo que es muy importante tener en cuenta que no son tan comerciales, que son este tipo de aparatos que son los libros de tinta electrónica. Yo personalmente lo llevo utilizando prácticamente 15 años. Para mí ya es indispensable en el día a día cuando quiero leer porque tienen muchas ventajas como las vamos a ver ahora. Y entre ellas es que se asemejan muchísimo a un libro físico, debido a que su pantalla no es retroiluminada como lo es los otros dispositivos electrónicos que le acabo de mencionar. En este tipo de libros electrónico tiene una tinta electrónica, valga la redundancia, que es el tipo de tinta que semeja a la tinta que se utiliza en el papel y a la vez sus pantallas no son retroiluminadas, es decir, que tienen una pantalla que suele ser más, digámoslo así, opaca en ese sentido, que es muy parecida a un libro físico. Entonces no da ese reflejo que es a lo que a la larga da la fatiga visual. Y si nos enfocamos mucho en un dispositivo electrónico de este tipo que provoca fatiga visual, obviamente para las personas que sufrimos problemas visuales, pues podría llegar a agravarlos o a provocar una desmejoría con el tiempo si utilizamos de manera indiscriminada este tipo de pantallas. Vamos a ver qué beneficios tiene esta pantalla de tinta electrónica. Entre ellos, obviamente, está la portabilidad. Estamos hablando que en un dispositivo de estos de 8 gigas, que para un celular ya para estas alturas es muy poco, para un dispositivo de tinta electrónica de este tipo de libros pueden caber prácticamente 4.000 libros. En mi caso, como médico tengo libros de literatura, tengo libros técnicos y esa es otra gran ventaja, es decir, el gran volumen que puedo ocupar un libro técnico médico con un solo libro es mucho el peso, es muy difícil a veces de transportar si uno va a viajar, si uno va, quiere estudiar en otra parte que no sea la casa, si uno quiere transportarlo, es mucho más complicado. En cambio, si uno lleva un aparato de estos, obviamente puede tener su libro técnico ahí y leerlo sin ningún problema. Es más, puede tener muchos, es decir, sobre el mismo tema y puede hacer comparativas. Incluso en este tipo de caso que cuenta con un lápiz y cuenta con una libreta de notas o se puede hacer anotaciones sobre el mismo libro, nos da una ventaja de poder hacer algún resumen o hacer subrayar o hacer alguna nota encima de las páginas. Otra de las ventajas es que muchos libros cuentan con una letra muy pequeña. Estamos hablando de libros físicos, obviamente. Entonces, esto va a provocar a su vez también que haya fatiga visual, porque nos estamos enfocando en un libro con letra con letra muy pequeña y estamos haciendo un esfuerzo visual muy grande. Si tenemos que leer bastante, esto nos va a afectar a la larga. Y sobre todo los que tenemos, vuelvo y reitero, problemas visuales, pues con mayor razón. Esa es otra gran ventaja de este tipo de libros, que se puede agrandar la letra hasta el tamaño que uno sienta cómodo. Es decir, que no, que por ese lado
tampoco hay ningún problema. Y otra gran ventaja es que la mayoría y sobre todo los de última generación cuentan con una luz que, al contrario de lo que tienen las tablets, los computadores, los mismos celulares, no es retroiluminada, la luz es lateral, es decir, nos va a alumbrar la letra, nos va a ayudar a mejorar la visibilidad, pero con la gran ventaja de que tampoco nos va a producir fatiga visual, al contrario, nos va a ayudar mucho a mejorar la lectura, sobre todo si estamos en un ambiente oscuro, ya por ejemplo si queremos leer de noche y no queremos molestar a otra persona que de pronto esté en la habitación y que estemos con la luz apagada, perfectamente se puede hacer. Y en otro tipo de condiciones también que es muy importante que se puede utilizar es cuando está dando la luz solar. Si nosotros salimos al sol, un libro con la letra normal lo podemos ver sin problemas. Lo mismo pasa con estos libros de tinta electrónica. Se pueden ver sin ningún problema bajo la luz del sol. No pasa lo mismo con los celulares, no pasa lo mismo con las tablets ni con los computadores. Por mucho brillo que tenga la pantalla, muchas veces se hace muy difícil si está dando la luz solar de frente. Entonces, esto es otra de las grandes ventajas. Obviamente también con la cuestión medioambiental, si nos estamos ahorrando en tener muchísimos libros, una biblioteca con mucho libro, pues estamos también contribuyendo al medio ambiente, porque solo tenemos un dispositivo electrónico donde podemos tener una gran cantidad de libros, enciclopedias, libros de texto, libros de estudio, lo que sea. Otra de las ventajas es que los libros electrónicos suelen ser mucho más baratos que los impresos por obvias razones. Se está ahorrando las casas editoriales el costo de la impresión del libro, que por sí pues ya es bastante. Obviamente generan un gasto mayor que simplemente si se hace un ebook o un libro electrónico y se vende de esta forma. Entonces tiene unos costos menores en este sentido. Esas son como las ventajas que se puede tener con este tipo de libros. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles desventajas? En realidad no le encuentro grandes desventajas. Para mí, sinceramente, si uno le sabe dar el uso para lo que son, son absolutamente útiles. De pronto para una persona que lo compre con la fiebre de tener un libro electrónico y que lo vaya a utilizar para leer 1 o 2 libros al año, pues no se justifica por el precio. Si uno va a invertir 400, $500 en un dispositivo de estos, pues es en realidad porque le va a sacar el máximo provecho. Otra de pronto de las desventajas que se puede tener es la poca versatilidad en comparación con otros dispositivos electrónicos. Volvemos otra vez a los celulares y a los mismos tablets. Pero esto a la vez se puede convertir en un aliado debido a que no tenemos otras distracciones. Es decir, si tenemos un lector de libros electrónicos que básicamente está enfocado en eso, entonces no vamos a estar revisando como en la tablet las redes sociales, de pronto a ver el email, de pronto a ver videos en YouTube, a ver otro tipo de cosas que nos generan distracciones y a la larga nos van a desconcentrar de lo que en realidad queremos hacer. Entonces, es una ventaja y a la vez también una desventaja porque no se cuenta con esa versatilidad que pueden tener otros aparatos electrónicos. ¿Y qué podemos decir como conclusión de los libros de tinta electrónica? Que son una excelente alternativa a otros dispositivos electrónicos que de pronto podrían servir para lectura, porque nos va a ayudar sobre todo, que es lo más importante, a la salud visual, a evitar la fatiga, el cansancio e incluso los dolores de cabeza. Y nos va a ayudar tanto para el ocio como para la productividad. Entonces, tienen muy buenas ventajas, como les mencioné, y la verdad, personalmente lo recomiendo bastante. Espero les haya gustado, no olvides dar like, compartir y nos vemos en una próxima revisión. Gracias.